Primero que nada, muchas gracias, Ricardo, por tener la gentileza de estar aquí con nosotros en esta mañana. Muchas gracias. Buen día. Buen La día, con segunda, mucho gusto. la segunda sería, eh, Ricardo, un balance general de lo que sucedió, a reserva de que veamos algunos detallitos específicos. En general, ¿cómo viste la reunión de la CELAC y las repercusiones que pudiera tener eventualmente? Bueno, eventualmente yo creo que lo que vimos este fin de semana fue el reinicio de CELAC, sus reuniones, sus trabajos, o su funeral, porque se suscitó una situación interna de conflicto que si no se le da solución y no se ve visos de ello, CELAC no pasará nunca de ser un club de debate para mandatarios latinoamericanos y del Caribe. La razón, Eduardo, es esta. Y lo dijo muy bien el representante de la Unión Europea, que habló una vez, casi al final de la reunión, y habría que poner mucha atención a su intervención. Él explicó cuál era la brújula, así lo dijo, la brújula de la Unión Europea, que era que todas las naciones integrantes de la Unión Europea tienen que respetar el Estado de Derecho, tienen que asumir sus compromisos internacionales, tienen que respetar el derecho a la libre expresión, manifestación de ideas, expresión de descontento, tienen que respetar que las elecciones sean limpias, democráticas, y también que no se utilice el poder judicial para perseguir a opositores. Pareciera que lo que describió el representante de la Unión Europea como la premisa básica de la Unión y que permitía que todos los países en esa unión pudieran estar acordando, independientemente de su orientación ideológica, eran esos puntos básicos. Uh-huh. Entonces, lo que vimos el fin de semana es de que hubo una reunión, una especie de encerrona, yo diría, entre democracias y dictaduras. Y la gran pregunta es si eso hace viable a la organización, porque se le permitió a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua prácticamente definir el tono de la reunión. Y eso lo que quiere decir es que el presidente López Obrador le permitió a las dictaduras latinoamericanas, de alguna manera, a apoderarse del escenario y de esta manera dictar instrucciones. Doy un ejemplo. El canciller nicaragüense vetó a Argentina para encabezar la presidencia pro tempore y se le aceptó su veto, es decir, una dictadura vetó a una democracia. Cuando la presidencia actual de López Obrador pro tempore en la CELAC acepta eso, quiere decir que le da mayor peso específico a una dictadura que a las democracias. Y eso, Eduardo, cuando yo vi eso, yo pensé, este organismo va a tender a desaparecer porque las democracias no van a seguir dialogando con las dictaduras, máxime que un país como México les dé el protagonismo y la preeminencia que les otorgó de manera absolutamente indebida. Entonces, ese es el gran elefante en la sala de esta reunión. La imposibilidad de conjuntar en una sola
en un solo organismo serio con capacidad de tomar decisiones a dictaduras y a democracias. Y entonces, este es el reto. Van a tener que decidir. Si no resuelven ese dilema, entonces CELAC puede o simplemente convertirse en lo que ha sido hasta ahora, que es un club de debate, para pasar un día y que los mandatarios viajen de su país a otro país a conocer lo que acontece, o va a desaparecer. Pero yo no le veo otro futuro a esta reunión, a este organismo, porque quien cometió el error de origen fue López Obrador. Al permitir que México se presentara más como el amigo de las democracias que el acompañante a las democracias, más bien, como amigo de las dictaduras, sí, más que como el acompañante de las democracias. Y esto es absolutamente insostenible porque la presidencia pro tempore implica que el país anfitrión tiene que estar en medio, de conciliador entre las partes, pero no dándole juego a unos contra otros. Y abiertamente México, por ejemplo, apoyó la posición de Nicaragua del veto a Argentina, que por cierto se supone que Alberto Fernández es el gran aliado y amigo de López Obrador, y ahora resulta que López Obrador apoyó la propuesta de veto a que asumiera la presidencia, cuando esa posición de Argentina estaba ya previamente acordada y aprobada. Sí. Entonces, ¿qué hay incluso en el veto a Argentina? No es el veto a Argentina, es el veto a Alberto Fernández, porque quienes apoyan Nicaragua, Venezuela y Cuba es a Cristina Kirchner en Argentina, en el pleito interno en el gobierno. Y entonces resulta que CELAC con este gesto reforzó el pleito del lado de Cristina en contra de Alberto Fernández. Es decir, intervenimos directamente en el pleito interno en el gobierno argentino, con el aval de López Obrador. ¿Y qué sacó López Obrador de eso? Pues que él sigue siendo el presidente pro tempore de CELAC. O sea, México sigue en esa posición otro año más. Ahora de manera completamente ladina, por cierto, porque lo hicimos apoyando el veto de una dictadura a una democracia. Entonces, todo esto ha pervertido completamente el organismo, y mi augurio para CELAC es que no va a perdurar mucho tiempo, Eduardo, si no resuelven este dilema. Incluso en los 44 puntos de la resolución de esta reunión que mencionó su reportera al inicio, ahí viene el señalamiento justamente de la Carta Democrática de CELAC, que se supone que todos tienen que respetar las elecciones libres y democráticas, respetar el derecho a la expresión en medios libres, de diversas opiniones, de no utilizar incluso los órganos del gobierno para reprimir a opositores, respetar el Estado de Derecho, etc. O sea, estos principios que señaló el representante de la Unión Europea están escritos en la resolución de CELAC, y sin embargo no se respeta lo mismo que dice la carta de CELAC. Es decir, México permitió que participaran en la reunión países como Cuba, que no respetan el derecho al disenso. Lo vimos hace 2 meses, Eduardo, la represión en contra de protestas pacíficas
de la crisis económica interna. Entonces, en realidad, yo creo que lo que se dibuja es una crisis que viene y entonces, por un lado, las dos opciones. O que CELAC va a recaer en la irrelevancia o CELAC simplemente dejará de existir. A menos de que resuelva que todos los países adentro tienen que ser democracias. No importa su orientación ideológica, esa no es la discusión. La discusión es que se respeten las elecciones, que sean elecciones libres y democráticas, que se respete todas las voces, sí, que la tolerancia y el respeto a los derechos humanos sea efectivo. Y cuando no es así, los países que no cumplen con esa vara se tienen que ir de CELAC, no pueden ser miembros de CELAC. Y por lo tanto, en este momento, categóricamente, las tres dictaduras de América Latina, Cuba, Venezuela y Nicaragua, no pueden ser miembros de CELAC. Entonces, es un dilema histórico y van a tener que resolverlo, pero ahí está el gran elefante en la sala de CELAC, Eduardo.